En primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí y por acudir a esta primera jornada de la Fundación Basilio Paraíso, la primera jornada pública en esta nueva etapa que comenzó hace poco más de un año con un propósito claro: trabajar para impulsar el desarrollo económico de Aragón mediante el estudio, la investigación y la prospectiva. Gracias. Promoviendo el debate y la generación de ideas y realizando propuestas de renovación económica y social. Todo ello con un lema que rige todas nuestras acciones, que es la objetividad, el rigor y la perspectiva. Hoy damos cumplimiento al mandato de nuestros patronos organizando esta jornada que, con el nombre Impactos Locales, pretende situar a Aragón en el contexto nacional e internacional. Pero antes de nada, damos paso al presidente de la Fundación Basilio Paraíso y presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya. Cuando quieras, Presi. Buenos días a todos. Quiero agradecerle su presencia hoy aquí en esta jornada que desde la Fundación Basilio Paraíso hemos preparado con la intención de profundizar en uno de los temas más relevantes para nuestro presente y futuro, la geoestrategia y su impacto, no solo a nivel global, sino en nuestro propio territorio, en Aragón. Es un honor recibirlos en este maravilloso y emblemático Teatro Principal de Zaragoza, convertido para esta jornada en espacio de reflexión y análisis, donde nos acompañan tres destacados expertos en economía y relaciones internacionales, quienes nos ofrecerán una perspectiva única sobre los acontecimientos actuales y su repercusión a diferentes escalas, que posteriormente serán aterrizados a nuestra propia comunidad gracias al conocimiento y experiencia local de un selecto grupo de profesionales de medios de comunicación de Aragón. Nuestra fundación, como muchos de ustedes ya saben, nace de la Cámara de Comercio de Zaragoza y lleva el nombre de Basilio Paraíso, un gran referente en el impulso del desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. Siguiendo su legado, nuestra misión es apoyar y promover espacios de diálogo que contribuyan al crecimiento de Aragón y que a su vez fortalezcan nuestra posición en un contexto cada vez más globalizado y competitivo. Hoy, en un entorno internacional que cambia constantemente y donde la incertidumbre se ha vuelto un factor constante, es crucial que nos preguntemos cómo estos cambios afectan a nuestras economías, nuestras empresas y nuestras instituciones. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, el cambio de gobierno en Estados Unidos en la economía mundial? ¿Cuál será el nuevo rumbo de la Unión Europea y qué oportunidades o desafíos nos plantea? En definitiva, ¿cómo debemos posicionarnos como territorio para aprovechar las oportunidades de un nuevo equilibrio mundial? Y sobre todo esto, ¿qué papel puede desempeñar Aragón con nuestra ubicación estratégica en nuestras singularidades territoriales? Nuestros ponentes invitados responderán a estas cuestiones con una visión amplia y experta, proporcionándonos las claves para entender mejor el papel de Aragón en esta nueva realidad. La geoestrategia, además, nos ayuda a anticipar cambios y a diseñar estrategias que nos permitan adaptarnos y, por qué no, liderar en algunos ámbitos. Queremos que esta jornada sea una plataforma para fomentar el conocimiento y el diálogo y que sirva como impulso para seguir construyendo un Aragón próspero, capaz de adaptarse y destacar en el escenario global. Les doy nuevamente la bienvenida y agradezco de antemano a nuestros ponentes por su generosidad y compromiso con este foro, también a los periodistas posteriormente, y estoy seguro de que su experiencia y conocimiento nos aportarán una comprensión mucho más profunda y práctica de los temas que hoy nos ocupan. Muchas gracias a todos y sin más damos comienzo a esta jornada. Gracias. Gracias, presidente. Ahora damos comienzo a la primera mesa de expertos en la que intervienen Tony Roldán, de SADE Copol, Blanca Moreno Dodson, consultora internacional y ex-manager del Banco Mundial, y Gonzalo de Benito, diplomático y ex-secretario de Estado de Exteriores. Esta mesa estará moderada por Vicente Salas, patrono de nuestra fundación y prestigioso profesor de Economía de la empresa durante muchos años. Cuando queráis. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a moderar esta mesa.
Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias también a los ponentes por aceptar. Vamos a hablar de geoestrategia, y la geoestrategia es una parte de la geopolítica y, por tanto, inevitablemente tenemos que hablar de geoestrategia y de geopolítica a la vez. Las dos palabras comparten el prefijo geo, que quiere decir tierra o relacionado con la tierra, o también relacionado con la geografía. Por tanto, hablamos de geografía política, geografía y estrategia. Entiendo que geografía política pone el foco en los aspectos que podríamos considerar como más cercanos a los objetivos o a los intereses que mueven a los jugadores en este juego global, principalmente los estados, con, digo, esa perspectiva geográfica que incorpora palabras como, entiendo, norte-sur, Oriente Próximo, Extremo Oriente, Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, pero también distancia política, distancia cultural o distancia física. La geoestrategia, si la geopolítica, entiendo, se fija en los objetivos y en los intereses de los actores, entiendo que la geoestrategia se fija más en los instrumentos a través de los cuales los estados tratan de conseguir esos objetivos. Por tanto, aquí hablamos de política industrial, política tecnológica, política comercial, política tecnológica, etc. Bien, este es, entiendo, el tema que tenemos para hoy, y cuando me pidieron que moderara esta sesión pensé en ordenar el debate en tres niveles. Primero, el nivel, digamos, más general o global, después el nivel de Europa y finalmente descender al caso o a la situación española. Aunque ya han sido presentados, permítanme que brevemente, para no consumir tiempo de sus intervenciones, recuerde los tres ponentes que van a intervenir en la sesión. Por orden en el que están en el estrado. En primer lugar, Tony Roldán, máster en Economía por la London School of Economics y director del Centro de Economía Política de ESADE. Blanca Moreno Dodson, que es doctora en Economía por la Universidad de Aix-Marseille, que tiene una amplia experiencia como consultora internacional y también como profesional que se ha desarrollado importantes cargos en los organismos internacionales. Y en tercer lugar, Gonzalo de Benito Secades, que es licenciado en Derecho, diplomático y, como se ha dicho, también exsecretario de Estado de Política Exterior en el Gobierno de España. Bien, voy a ir planteando preguntas. En principio, las preguntas irían para los tres, o sea, os pediría opinión a los tres sobre cada una de ellas, aunque, si es posible, también os pediría que cada uno pusiera más el énfasis en la respuesta en aquello que puede considerarse más próximo, para entendernos, quizá tú, Tony, más en los aspectos económicos, quizá económicos políticos y, por supuesto, políticos diplomáticos. Bien, la primera pregunta sería ¿cómo resumiríais brevemente la situación geopolítica actual? ¿Quiénes son los grandes actores y cuáles son los objetivos que les mueven? Tony. ¿Empiezo? Vale, estupendo. Pues nada, un placer estar aquí, un lujo compartir con vosotros esta mañana y con estos compañeros de mesa, y espero que sea interesante para todos. Gracias a la Fundación Basilio Paraíso por invitarnos, y un placer estar en Zaragoza, como siempre. A ver, yo creo que nos enfrentamos a... es una palabra fácil de decir y lo difícil es contextualizarla bien y aterrizarla, ¿no? Pero a un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la carrera
A principios de los 2000, en economía, pues vivíamos en un mundo en el que había muchísimo optimismo, en el que básicamente nos contaban que pues, si tú hacías políticas de estabilización macroeconómica, si tú eras ordenado con tus finanzas públicas, si te abrías a los mercados internacionales y tenías unos reguladores independientes, pues básicamente te iban a ir bien las cosas, ¿no? Por el lado político teníamos a Fukuyama, que nos decía el orden liberal va a triunfar, esto ya no hay vuelta atrás, y tenemos una estabilidad política que además con Internet pues va a llegar esta democracia fantástica a todos los rincones del planeta, porque ya nadie, ningún autócrata podrá escapar de ese marco, ¿no? Lo cierto es que desde entonces han pasado 20 años y el mundo parece que se ha dado la vuelta como un calcetín. Entonces, ¿qué ha pasado? Por dar un par de pinceladas y después intento abordar rápidamente la pregunta que planteas. Yo creo que hay una serie de múltiples crisis. Tenemos una crisis financiera que cuestiona pues esta idea de los mercados estables, etcétera. Tenemos un crecimiento de las desigualdades enorme durante todo este periodo, desde que yo acabé la carrera hasta hoy, en el que tienes un colapso de expectativas en las clases medias de los países avanzados, ¿no? Tienes mucho crecimiento y mucha reducción de la pobreza en países emergentes, pero un colapso de las expectativas y de las posibilidades económicas en las clases medias occidentales. Después tienes una crisis climática que pone en cuestión los fundamentos económicos del propio sistema, ¿no? Que dice, bueno, está muy bien producir, pero a lo mejor tienes que ¿no? Pensar en cómo produces también. Y luego a eso se le suman una serie de shocks. Tienes la COVID, tienes esta guerra en continente europeo tan brutal, esta invasión por parte de Rusia de Ucrania, que te cuestionan todas las dependencias que tenías, ¿no? Tienes el auge, por otra parte, de China, cada vez más asertiva en el entorno internacional. Tienes una transición digital profundísima que está alterando la manera en que producimos de una manera aceleradísima y empiezas a tener unas reacciones de los países cada vez más claras a ese cambio de paradigma, ¿no? Y el cambio, pues claro, para Europa, quizás hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Pero de pronto lo que era un socio comercial relativamente estable en un entorno multilateral y unos bienes relativamente baratos, que era China, se convierte en alguien que es del que dependes en muchas cosas, por ejemplo, bienes básicos en una pandemia, en el que de pronto pues ya es menos confiable. Y de pronto tienes un socio que era el que te proveía la seguridad militar y un dividendo de paz, que era Estados Unidos, que de pronto tiene un señor con el pelo naranja que resulta que no es demasiado confiable y que dice que le pide a Rusia que te ataque si no pones tus dineros para la OTAN. Y de pronto miras a la energía barata que había financiado el crecimiento económico en el centro de Europa, en gran parte, ¿no? Enormemente dependientes los países centroeuropeos como Alemania de la energía barata rusa, y de pronto hemos tenido que hacer un desacople. Tenemos un 50% del gas que consumíamos en Europa dependía de Rusia y de pronto ya no puedes. Entonces todas esas dependencias se convierten en vulnerabilidades y hay un auge del proteccionismo, una erosión del entorno multilateral y un entorno de creciente incertidumbre que lleva a este retraimiento regional y a esta desconfianza que es este nuevo paradigma en el que nos encontramos. Bien, pues Blanca, por favor. Buenos días a todos y como Toni es un placer y un honor estar aquí en Zaragoza con vosotros, gracias a la Fundación Basilio Paraíso y a la Cámara de Comercio. Bueno, creo que Toni ya ha presentado muy bien el panorama mundial. A lo mejor yo puedo profundizar un poco en el tema económico para decir que el mundo está en una situación de vulnerabilidad. Sabemos que antes del resultado de las elecciones americanas se había llegado a un equilibrio global bastante vulnerable, en el sentido de que gracias a las políticas monetarias restrictivas se había conseguido evitar las espirales inflacionistas que tuvimos en etapas anteriores y sin que, por el contrario,
hayamos visto una desaceleración del crecimiento. Entonces, en este equilibrio tan vulnerable donde todos esperamos bajadas de tipos de interés, empezando por la Reserva Federal y siguiendo por el Banco Central Europeo y otros países, se producen las elecciones americanas y entonces el resultado sorprende o no sorprende, pero cambia totalmente, como ha dicho Tony, el paradigma y también el tipo de respuestas que podamos darles, sobre todo desde Europa. Yo creo que el problema fundamental es que las tasas de endeudamiento son muy altas. En Europa, en Estados Unidos, en China y también en los países en vías de desarrollo. Entonces, esta bajada de tipos de interés tan necesaria es absolutamente fundamental no solamente para reducir las cargas de la deuda, porque estas deudas obviamente hay que repagarlas, y repagarlas, como pasa en una familia, significa que tienes menos fondos para invertir en educación, en salud, en infraestructuras, en lo que es realmente importante para el crecimiento. Y además de eso, si no se reducen las tasas de interés, como esperamos todos, tampoco podemos estimular el crecimiento, que es bastante anémico a nivel de todo el mundo. Entonces, tenemos este escenario global. ¿Cuál es la geoestrategia de Estados Unidos o cuál ha sido hasta ahora? Va a haber cambios, pero tal vez no sean tan importantes como lo pensamos, porque el modelo de Estados Unidos tiene 4 vertientes. La vertiente económica es un país que tiene total suficiencia energética, un país con un capital humano extremadamente fuerte gracias a las universidades, un país que invierte en investigación, desarrollo e innovación más que ningún otro país del mundo, el doble que invierte la Unión Europea, más del 3% del PIB. Luego tiene todas las alianzas bilaterales, obviamente con la Unión Europea y el Reino Unido, y también a través de los miembros de la OTAN y con países de Asia. Desde el punto de vista diplomático, una estrategia muy bien establecida. Y luego tiene un ejército que cada vez está modernizando más. Entonces, esta es la geoestrategia de Estados Unidos. Y también yo diría un liderazgo basado en valores, porque al fin y al cabo lo que Estados Unidos quiere hacer es promover el Estado de Derecho y la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, tenemos la geoestrategia de China. La geoestrategia de China está fundamentalmente basada en el crecimiento, el dominio del mundo a través del crecimiento económico. Y este crecimiento económico se materializa, por ejemplo, en el proyecto de la Ruta de la Seda, que es la Ruta de la Seda del siglo XXI, el proyecto de inversión y de comercio más ambicioso que ningún país ha puesto en marcha a nivel bilateral nunca en la historia. Y eso significa conectar a China con Europa, con África y con el resto del mundo. 70 países están implicados. China tiene su propio banco de desarrollo, hay muchas otras entidades bilaterales y multilaterales implicadas, y también tiene China lo que llamamos la diplomacia de las materias primas. No es una casualidad que en ciertos países están invirtiendo más que en otros. Lo que buscan sobre todo es convertirse en el campeón tecnológico en inteligencia artificial, en supercomputación, en 5G, y para eso necesitan ciertas materias primas. Entonces, la estrategia de China está muy orientada hacia precisamente esta diplomacia de las materias primas. También están reforzando mucho el tema de la defensa. Y en medio de estos dos gigantes está Europa. Entonces yo creo que a Europa realmente nos afecta mucho, independientemente de lo que pueda pasar en las elecciones americanas, nos afecta mucho las geoestrategias de estos dos países, porque realmente lo que nos está diciendo es que tenemos que fomentar mucho más la Unión Europea. La Unión Europea es un éxito en cuanto al tema de comercio, en cuanto a unión regional, pero podemos ir mucho más lejos. Y lo que nos están diciendo estos dos gigantes es que tenemos que acelerar la creación del mercado único, la unión bancaria, la unión de capitales, invertir mucho más en innovación y desarrollo, porque si no, evidentemente nos vamos a quedar atrás. Y creo que vamos a profundizar más en estos aspectos con las siguientes preguntas. Gracias, Gonzalo. Gracias y gracias a la Fundación Basilio Paraíso. Sí, yo creo que hemos vivido la segunda mitad del siglo XX, lo hemos vivido en una situación clara de bipolaridad, de aquella destrucción mutua asegurada, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos, y al final era una situación pues relativamente predecible, ¿no? No iba a pasar lo peor y la evolución de los distintos países en el mundo, pues unos países iban ascribiendo al bloque occidental y otros al bloque soviético, ¿no? Eso era una situación, como digo, predecible y relativamente segura, porque si se hubiera convertido en insegura hubiera sido el final de nuestro planeta, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética en el año 91,
uno de los dos actores, la Unión Soviética, desaparece, queda reducida a una dimensión inferior, y esa situación convive con la emergencia de toda una serie de potencias. Por supuesto, China, que ya no es una potencia emergente, sino un país que está ahí, en primerísima línea, y otra serie de países que por fuerza económica, por población, etcétera, sí son países emergentes y cada vez tienen un papel más relevante en el mundo, ¿no? Por supuesto está la Unión Europea allí. De manera que en este momento tenemos un Estados Unidos, pero que se está replegando. Ya sabemos lo que nos espera, porque en el primer mandato del presidente Trump le faltaron horas, o sea, al día siguiente de tomar posesión, se salió del acuerdo, de la negociación del acuerdo transpacífico con los países de Asia, ¿no? Es decir, el segundo mandato del presidente Trump va a ser un mandato de repliegue, según ya él ha dicho, y todo parece indicar que va a ser así. Rusia queda en la dimensión que tiene actualmente, que es un país con un PIB algo mayor al de España, pero no mucho más. China muy presente, con una gran ambición económica, tecnológica y militar, por supuesto, y luego una serie de países que yo sí querría mencionar aquí, que a veces no les prestamos tanta atención, pero que en 10, 20 años van a estar en primera fila de la economía mundial y de la influencia en el mundo, ¿no? Como son India, por supuesto, país con 1.400 millones de habitantes, y en este momento con unas clases medias que se estiman en alrededor de 300 millones de personas, es decir, con una capacidad de consumo, sobre todo de consumo, porque es una economía más de importación, de consumo interior, que de exportación, ¿no? Países en una zona que a nosotros nos interesa mucho, como son Brasil y México, muy potentes. Y luego una serie de países que yo estuve trabajando con Josep Piqué, y él en un libro que se llamaba, publicó hace 6 o 7 años, desgraciadamente falleció Piqué, que se llama El mundo que nos viene. En ese mundo que nos viene, y que ya es el mundo que nos ha venido, hablaba de los antiguos imperios, como son el imperio persa y el imperio otomano, que ahora se traducen en la influencia de Irán y de Turquía en sus zonas de influencia. Y luego países pequeños a los que todavía prestamos menos atención, pero que por ambición o por recursos materiales, como pueden ser Qatar, Arabia Saudí, etcétera, también tienen un papel en el escenario internacional, ¿no? De manera que Estados Unidos y China está claro, la Unión Europea está, y luego hablaremos probablemente de la Unión Europea, sobre las dificultades de una progresiva unión política, etcétera, pero luego hay toda una serie de potencias intermedias que hay que tener en cuenta, porque dentro de 10, 15, 20 años van a estar en primera fila de la influencia mundial. Voy con algunas preguntas un poco más concretas y quizá con respuestas también sí, más cortas. Habréis hablado de cambio de paradigma, pero normalmente un paradigma incorpora una teoría sobre el mundo, ¿no? Hemos abandonado la teoría del neoliberalismo o del liberalismo, pero creo que no tenemos una concepción teórica sobre cómo va a ser el mundo al que vamos, ¿no? Por tanto, en cambio de paradigma, pues quizá podemos decir que el paradigma que tenemos no nos sirve, pero tenemos un paradigma nuevo, una teoría, o digamos qué palabras son las claves en este momento. ¿Es seguridad? ¿Es nacionalismo? ¿Es identidad? Ya que se ha abierto el turno con el paradigma, ¿cuál es el Mira, ¿qué teoría postulas como alternativa a los paradigmas viejos? Desgraciadamente no tengo una respuesta definitiva a eso, pero mira, yo trabajé una época como analista en mercados financieros para una empresa que se llama Eurasia Group, que lidera un tipo que se llama Ian Bremmer. Y Ian Bremmer tiene un libro que se llama el G0 World, es el mundo G0, ¿no? Donde pasas de tener un mundo multilateral con un hegemón muy fuerte que es Estados Unidos, que garantiza a través de estas instituciones que hemos creado una estabilidad en las relaciones comerciales, en las relaciones diplomáticas, etcétera, porque no hay nadie que le pueda hacer contrapeso, ¿no? Y ahora estás avanzando hacia un mundo en el que ese hegemón es más débil en términos comparados, y tienes otros que han crecido y que reivindican su espacio. Y entonces
bueno, no es nada que estemos inventando ahora, digamos, el auge del proteccionismo y estas olas de escaladas proteccionistas, de desconfianza, de unilateralismo, de la ley del más fuerte, de la ley de la selva, del mundo hobbesiano, en el que pues dependes de ti mismo. Es un mundo que ya hemos vivido y que desgraciadamente no nos ha llevado a escenarios demasiado bonitos en este continente, ¿no? Entonces, yo no creo que... Bueno, hay un paradigma de que, si quieres, de nuevo regionalismo alrededor de dos maneras de ver el mundo, que se traducen en unos avances concretos de esto que le llamamos friendshoring, ¿no? Como acercar tu producción a los países de los que te fías. Antes hablabas de los minerales, por ejemplo, ¿no? Intentas diversificar claro, para producir la mayor parte de las tecnologías que vamos a necesitar, semiconductores, lo que queráis, necesitas una serie de minerales y dependes de un país que controla la mayor parte de esos minerales. Es probablemente mala idea, y lo que quieres para ganar seguridad es precisamente aumentar tu diversificación para poderte proveer de lo que necesitas, ¿no? Y en este entorno pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, ahí en ese entorno o nuevo paradigma de mayor desconfianza, de mayor proteccionismo, de mayor intervencionismo del Estado en la economía, donde tienes una política industrial, ahí digamos el cambio más grande, lo habéis apuntado antes, creo que es muy, muy relevante. Antes estábamos en un mundo neoliberal, en un consenso de Washington, en el que la mejor política industrial más o menos era la política industrial que no existía, ¿no? En el que yo cuando estudié en Estados Unidos estaba muy claro, ¿no? Ahí el mensaje es, mira, aquí mínimo intervencionismo y permitir invertir en bienes públicos como la educación y demás. Y lo demás ya vendrá solo, ¿no? Y ahora ha cambiado totalmente ese mundo, ¿no? Y entonces tienes a Estados Unidos haciendo una cosa que le llaman el Foreign Policy for the Middle Class, ¿no? El Jake Sullivan, el secretario de Seguridad anterior de Biden, que es una política exterior para la clase media, que eso significa... Es un poco un engaño, ¿no? Vamos a poner aranceles a tope, vamos a traer empleos industriales a América. Podemos hablar un poco de esto ahora. Sí, vale, pues ya termino. Entonces, y Europa, quizás, y con esto cierro, y Europa, entre China, que ya está haciendo esta política de intervencionismo agresivo desde hace muchos años y ha sido muy naif, está empezando a despertar en eso, en nuevo escenario, ¿no? Con nuevas políticas. Gonzalo, hay una, nueva concepción de la diplomacia ligada a este cambio, o la diplomacia tampoco tiene una teoría, como parece que tampoco la tenemos los economistas, sobre este nuevo paradigma. ¿Cuáles serían, los fundamentos teóricos desde el punto de vista diplomático que deberían ordenar las ideas en este nuevo mundo? Sí, bueno, la función de la diplomacia es primero observar y analizar y luego transmitir, ¿no? Transmitir nuestros intereses, nuestros valores, etcétera, ¿no? Yo creo firmemente en eso, ¿no? O sea, en un mundo de conflicto como el que estamos, yo creo que siempre hay un espacio para la negociación, para el diálogo y para buscar soluciones que no den satisfacción a todos en todo, porque es imposible, pero que hagan prevalecer pues, los valores más importantes, los intereses de cada país, en ese caso de los nuestros, ¿no? Yo creo que la diplomacia tiene su papel, ¿no? Y como digo, cuando me refería antes al cambio de paradigma, es un poco como Tony también, ¿no? O sea, es el cambio de actores. O sea, lo que yo creo que tenemos que en esa idea de la diplomacia como instrumento de análisis de la situación, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay otros actores en el escenario internacional que no nos habíamos imaginado. O sea, no nos habíamos imaginado. Hay una anécdota que es cuando Estados Unidos sale en agosto de 2021 de Afganistán, en aquella huida que vimos todos por televisión, de una evacuación de 120.000 personas en pocos meses, ¿no? Por el avance de los talibanes. Estados Unidos, un día 30 de agosto, sale el último avión y allí ya no queda nadie occidental, ni los españoles, ni los americanos, ni nadie de la OTAN, etc. ¿Quién se hace cargo al día siguiente del aeropuerto de Kabul? Dos países inimaginables, Turquía y Qatar. Turquía y Qatar
al día siguiente, el 31 de agosto, estaban al mando con controladores aéreos, con instrumentos y tal del aeropuerto de Kabul. Es decir, eso para decir que después de una guerra de 20 años Estados Unidos sale de Afganistán, pero al día siguiente quienes se hacen cargo de esa infraestructura tan inmediata son dos países que no podíamos pensar, ¿no? Turquía y Qatar, ¿no? Eso en cuanto a, digamos, a los nuevos actores tan importantes, ¿no? Y entonces el valor de la diplomacia en cuanto a lo que decía antes, transmisión de valores y de intereses, ¿no? Bueno, los intereses ya son más nacionales, cada uno puede hacer prevalecer los suyos y ya tendremos espacio para hablar de cuáles pueden ser los intereses de España y cómo hay que defenderlos. Pero yo creo que es muy importante tratar de mantener y de transmitir a los nuevos actores y de hacer valer los valores con los que hemos estado funcionando en las últimas décadas. O sea, yo creo que no hay nada que pueda sustituir a la democracia liberal, no hay nada que pueda, con sus matices, ¿no?, que pueda sustituir a la economía de mercado, nada que pueda sustituir a las sociedades abiertas donde se respetan los derechos humanos, la dignidad del hombre, de la mujer, etcétera, y nada que pueda sustituir a un orden internacional basado en reglas, donde se respete el derecho internacional, ¿no? Yo he estado viviendo en Tokio, destinado en Tokio hasta hace pocos años, y bueno, allí se ve el mundo de otra manera. O sea, hasta nosotros siempre vemos el mapamundi, el meridiano de Greenwich que pasa por aquí cerca, y aquello es el Extremo Oriente. Bueno, luego ese centro del mundo pasó al Atlántico, entre Europa y Estados Unidos. Ahora el centro del mundo está en Asia. Está, Piqué decía, en el estrecho de Malaca, allí entre Indonesia y Malasia. Por allí circula más de la mitad del comercio mundial, está más de la mitad del PIB mundial, está más de la mitad de la población mundial en Asia. Y allí en Asia, Japón, por ejemplo, que es un país occidental, prácticamente, no físicamente, pero conceptualmente es un país occidental, existe en el orden internacional basado en reglas. O sea, aquí si no hay una democracia liberal, digamos desde el punto de vista institucional, una economía libre de mercado que permita desarrollarse a las fuerzas económicas, un respeto al individuo y un orden internacional respetado, pues no vamos hacia adelante, ¿no? Y eso es, yo creo que esos son valores que la diplomacia nuestra, española, europea, occidental, debe tratar de proyectar hacia el exterior. ¿Cómo hacerlo? Tiene su complicación, pero yo creo que hay un espacio para hacerlo en el resto del mundo. Bueno, habéis apuntado muchas cosas y tendría ganas de continuar por ahí, pero voy a seguir un poquito más con el guión. Un poco quisiera que valoraras, Blanca, la política americana, ¿no? O el impacto de las decisiones que se pueden derivar de lo que anuncia la nueva política de Trump. Si Estados Unidos pone aranceles, o sube los aranceles, con respecto especialmente los aranceles con China, uno esperaría un cierto cambio en los tipos de cambio, ¿no? Es decir, uno esperaría que la moneda china se devaluara o pudiera devaluarse, o sea, que China dejara flotar la moneda y que hubiera, digamos, una recomposición de los tipos de cambio. Para Estados Unidos se predice también que esta situación puede generar una presión inflacionaria interna que se volvería en contra del propio Trump, y algunos, he leído, que dicen que Trump aspira a controlar la Reserva Federal de manera que la Reserva Federal sea más contemplativa con la inflación. Bueno, en ese mundo, ¿qué impacto crees que puede tener en los flujos comerciales? Bueno, primero, que valores un poco esta reflexión, y segundo, las consecuencias para los flujos financieros comerciales y movimientos de personas también. Bueno, sí, si me lo permites, lo que quieras. Antes de empezar a hablar de Estados Unidos, quería añadir algo a la pregunta anterior, porque me parece que es importante reconocer la importancia del multilateralismo y de la vigencia del modelo del liberalismo social que dio lugar a la creación de las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, donde yo trabajé 30 años, y que me parece que de alguna manera siguen siendo absolutamente esenciales, porque vivimos en un mundo donde hay polos de crecimiento
diversos, como habéis mencionado, lo cual es un poco el precio del éxito, porque está muy bien que Turquía sea emergente, está muy bien que India vaya a ser el nuevo BRIC, que va a ser pionero en tecnologías, va a crear empleo, ya lo es de alguna manera. Entonces, el multilateralismo es el único paradigma, yo diría, que nos permite precisamente tener este crecimiento equilibrado. Y yo creo también que estamos presenciando diferentes ciclos, y ya enlazo con el tema del proteccionismo. Es posible que esto sea una fase. La política industrial siempre va a existir, no tiene por qué ser proteccionista. Todos los países que han crecido de manera rápida, los gigantes asiáticos, tuvieron una política industrial, pero no tiene por qué ser proteccionista. Podemos apoyar ciertas industrias en su nacimiento, no tenemos por qué imponer aranceles al resto del mundo. La directora de la Organización Mundial del Comercio mantiene que más del 73% del comercio mundial respeta las reglas del comercio mundial. Entonces, no es el final del multilateralismo. El regionalismo y el nearshoring que tú has mencionado, y que empecemos a comercializar más con los vecinos, a mí no me parece necesariamente contraproducente si eso nos lleva a una mayor inserción en la economía global. O sea, comercializar con los vecinos es mejor desde el punto de vista de la descarbonización, te permite ver qué activos tienen tus países, los países que están más cercanos, si están en la Unión Europea o si están en alguna otra zona cerca, en lugar de depender siempre de las importaciones de China. Como vimos en la pandemia, esto no es productivo, y tenemos que analizar el riesgo de comprar más barato, pero sabiendo que a lo mejor los barcos se van a tener que desviar por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, no es el fin del multilateralismo y no es el fin del liberalismo social, que para mí significa respetar los mercados, pero también protege ciertos sectores como puedan ser la seguridad, la justicia, la educación, la salud, por el tema que decía Tony, para evitar que las desigualdades sigan creciendo tanto a nivel de país como entre los países. Ahora, el tema de Trump, el tema de Estados Unidos. Obviamente sí es cierto que pone los aranceles que anuncia entre 10 y 20% a muchos países y 60% a China. Esto obviamente va a ralentizar el crecimiento a nivel global, porque comercio está relacionado con mayor crecimiento, podría causar una devaluación, una pérdida de valor del euro, y todo dependerá de las represalias que toman los demás países. Si China y otros países empiezan a contestar a Estados Unidos con otros aranceles, entraríamos en un ciclo muy destructivo. Esperemos que esto no sea así. Hay otras medidas que anuncia también que puedan tener efectos diversos. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre y de volatilidad. Por ejemplo, el tema de la deportación masiva de inmigrantes ilegales. No sabemos qué efecto pueda tener, pero sí que va a tener un coste fiscal muy alto, y si no se reemplazan por migrantes legales, en el corto plazo va a haber una fuerza laboral mucho más débil, y esto repercutirá en un crecimiento más bajo. El problema es que si en Estados Unidos repunta la inflación, que ya repuntó ahora en octubre, va a ser mucho más lenta esa reducción de los tipos de interés, y eso no solamente es negativo para el crecimiento de Estados Unidos, sino para el mundo entero, y a Europa definitivamente le afectaría bastante. Pero todo dependerá de las respuestas también de los otros países. Pero ¿no ves un escenario plausible que Trump consiga controlar la Reserva Federal? El mandato de la Reserva Federal se tiene que cumplir. Él no puede cambiar al presidente. Entonces, yo creo que no. Yo creo que la Reserva Federal se va a mantener independiente. Es mi opinión. Pero creo que me parece un punto importante, porque entiendo yo que puede ser el freno a ciertas decisiones de Trump, ¿no? Porque cómo se responde a la inflación interna si la hay, ¿no? Y pasamos a Europa. Europa es un jugador importante. Tenemos un cambio en la Comisión, tenemos un cambio en el programa. Si comparamos el programa de la presidenta von der Leyen en esta legislatura con el anterior, hay un cambio radical, influido por los dos informes, los contenidos de los dos informes que conocemos, el de Letta y Draghi. Entonces vamos a hablar de Europa, y os pediría rápidamente, todo lo rápido que podáis, una valoración del informe, de los dos informes, en el sentido de sus diagnósticos y sus propuestas,
y, digamos, una valoración de su viabilidad. Bueno, si quieres, si puede ser, digamos, en puntos concretos, si no, ¿por qué? Por esto. Los expolíticos tenemos tendencia a enrollarnos un poco, pero... a ver, a mí me parece extraordinario el informe Draghi, me parece más interesante que el de Letta, que salga de aquí, por el esfuerzo, por el timing, por la ambición de ir al detalle. La gente no lo sabe, pero hay dos informes Draghi. Hay uno que es el general y hay otro que son 400 páginas en el que habla de lo que tenemos que hacer en cada uno de los sectores, ¿no? Y el timing es muy bueno porque va a orientar esta nueva comisión von der Leyen en su acción política, y de hecho ya ha definido, por ejemplo, el nombramiento de Teresa Rivera, que por suerte ya ha tirado para adelante ayer, va a tener un rol, por un lado, de transición verde y por otro de industrial policy, ¿no? Que tiene mucho que ver con el enfoque que le da Draghi de esto de intentar coordinar, como lo hacen los demás, las diferentes políticas, herramientas de política económica que tienes, ¿no? Que no habíamos hecho en el pasado, ¿no? El diagnóstico de Draghi es durísimo. Es brutal, habla del existential challenge, ¿no? Es un reto existencial para la Unión Europea. Hace un diagnóstico de la situación económica en la cual tienes un decalaje de productividad desde la revolución digital de los años 90, Internet y demás, donde se concentra completamente, o en su inmensa mayoría, en Estados Unidos, y la productividad de Europa empieza a separarse claramente de la productividad de los Estados Unidos, ¿no? Y tienes el doble de crecimiento en renta per cápita en renta disponible per cápita en Estados Unidos que en Europa en ese periodo, ¿no? Entonces, da una señal de alarma muy fuerte, ¿no? En un entorno en el que además Europa tiene, también en las nuevas tecnologías, está quedándose atrás. Todos los modelos que se están generando de inteligencia artificial principales pues no se están haciendo en Europa. Hace un diagnóstico de las grandes nuevos unicornios, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, hemos conseguido desarrollar 147 unicornios, grandes empresas, startups en Europa, pero ¿qué pasa? Que no somos capaces de pasar a la comercialización, ¿no? Al menos 40 de ellas han ido en su mayoría también a Estados Unidos, ¿no? Tenemos además un reto demográfico enorme, porque, claro, ya no sirve crecer incorporando a más personas en la economía, porque a partir del 2040, 2045, la población europea, evidentemente, esto es siempre contingente a los desarrollos de la inmigración y demás, pero pasará a reducirse en 2 millones de personas cada año. Por tanto, tienes un reto todavía más grande de productividad. Solamente para mantener el mismo nivel de crecimiento necesitas una productividad mucho más alta, ¿no? Y en términos de innovación, antes se mencionaba, no hemos sido capaces de desarrollar mecanismos transnacionales, federales, que ni se acerquen a las inversiones que están haciendo el resto de países. Y de alguna manera hemos despertado de nuestro panorama naif en el que vivíamos y hemos dicho basta ya, porque no estamos jugando en el mismo terreno de juego. En China están apostando con capitalismo de Estado por unas industrias determinadas, con una innovación extraordinaria, con una escala que nosotros no tenemos por la fragmentación del mercado interior, que es a lo que se dedica el informe Letta, para testar esos productos con unos mercados muy potentes, muy profundos, que también permiten tener unos mercados de capitales mucho más fuertes, sin fragmentación regulatoria, donde... Claro, y si además tienes todo el apoyo del Estado detrás y un Estado que es innovador, no puedes competir. Ya puedes intentar que decir, no, es que nosotros vamos a garantizar la competencia. Muy bien, claro, pero ¿a qué coste? Entonces, si la competencia significa que no vamos a liderar en ninguna de las tecnologías de futuro, que ya no estamos en casi ninguna, entonces la señal de alarma de Draghi es muy fuerte, ¿no? El ejemplo de las empresas grandes es extraordinario, ¿no? Si tú miras Estados Unidos, en Trillion, tienes 6 empresas de más de 1 trillion, ¿no? Americano. En Estados Unidos son las grandes tecnológicas. En Europa no tienes ninguna que se haya creado en los últimos 40 años de más de 1 billion, ¿no? Sí, o sea, el diagnóstico... El diagnóstico es muy duro. Estás de acuerdo con el diagnóstico, pero ¿crees que la política industrial es la solución? 4 elementos, o sea, 4 cosas que creo que son importantes de manera muy esquemática, que también señala Draghi, no son desde luego mías. Una es la focalización de las políticas, ¿no? Tienes una fragmentación, ¿no? Todo el mundo hace un poco de inversión en investigación, todo el mundo hace un poco de inversión. Oiga,
busquemos mecanismos comunes para que eso se pueda trabajar a escala. Reducir la fragmentación regulatoria es el segundo elemento que creo que es más importante. Es decir, que no puede ser, esto ya pasa en España, ya tenemos un problema por fragmentación. En Europa es enorme. Si tú quieres pues intentar tener empresas muy grandes, necesitas integrar mercados cada vez más grandes, sobre todo en este mundo de gigantes, ¿no? Un tercer elemento muy importante es la cuestión de la gobernanza europea, ¿no? Antes, cuando eras una Europa más pequeña, podías tomar decisiones más ágiles, ¿no? Pero el método comunitaire, claro, cuando tienes 27 y que tienen poder de veto, pues es muy difícil avanzar. Entonces, lo que dice Draghi es, pues permitamos que haya más velocidades, que se avance más rápido, ¿no? Y después esta idea de una política industrial, yo creo que no es la concepción ni digamos de Francia, de Breton, ni tampoco es la versión de la competencia es una cosa mucho más matizada. Es decir, vamos a intentar, de Vestager, ¿no? Del mundo. Lo que dice es, identifiquemos en qué sectores todavía podemos ser competitivos, descartemos aquellos en los que ya no lo vamos a ser, no perdamos recursos en esos. Coordinemos esa política con la política comercial estratégica de autonomía estratégica, ¿no? Para garantizar los suministros básicos. Eso es un intervencionismo mucho más fuerte del que teníamos. Y después multipliquemos la inversión en los bienes públicos compartidos, como la educación, el research de frontera, las universidades, etc. Y ahí es muy agresivo. Habla del 5% del PIB europeo anual. Eso es como 3 veces más que el Plan Marshall de incremento en su momento, ¿no? Que él, por supuesto, piensas que después hay unas dinámicas en las que eso se financia, pero claro, como tú decías, hay unos retos de deuda, etcétera, que limitan muchísimo las posibilidades. Luego, si queréis, hablamos de las posibilidades políticas de eso. Vamos, porque va el tiempo volando. Blanca, tu opinión, pero también, aparte de lo que puedas decir sobre Europa, quería que valoraras el tema de la importancia de la unidad de mercados de capitales, ¿no? Porque el argumento que se ha dado, un argumento según he entendido yo, es que una parte de la razón, una razón importante porque las empresas europeas no crecen, es porque no tenemos un mercado de capitales único en Europa. Uno pensaría que lo más móvil que hay en el mundo es el dinero. Y si los europeos invierten en Estados Unidos, pues que es más rentable. Y por tanto, si no aseguramos rentabilidad a las empresas europeas, yo creo que va a ser muy difícil que el ahorro europeo venga a Europa, ¿no? Por supuesto que todo va unido, pero me parece a mí, bueno, quería un poco también tu opinión de si realmente el modelo empresarial europeo es un modelo que puede generar esa rentabilidad en una economía nueva, abierta, o cerrada, no lo sé ya. Entonces, aparte de un poco tu opinión general, si puedes hablar un poco de ese mercado de capitales, si realmente es un elemento estratégico o no para Europa, en un mundo donde el dinero se mueve con la fluidez con la que lo hace. Sí, yo creo que es un elemento estratégico porque así como el sistema bancario europeo es muy fuerte, el desarrollo de los mercados de capitales en Europa no se compara ni con el Reino Unido ni con el de Estados Unidos. Una de las consecuencias negativas del Brexit fue que perdimos la plaza de Londres, que hubiera sido comparable con Wall Street, y entonces se pensó que tal vez Frankfurt o París tendrían esa función. Eso no ha ocurrido. Entonces tenemos que agilizar y acelerar esa unión de mercados de capitales, y lo que está ocurriendo, y esto un poco tiene que ver con lo que decíais de avanzar a varias velocidades, que de alguna manera el informe Draghi lo sugiere. No vamos a poder avanzar todos a la misma velocidad. 27 países, los nuevos, los de Europa del Este, relativamente nuevos, están mucho más atrasados en cuanto a regulación bancaria, o apertura de las cuentas de capitales, etcétera. Lo que está ocurriendo en Europa, y yo creo que precisamente yo vengo de una reunión de la OCDE sobre este tema, anteayer, y lo que está ocurriendo es que tenemos varios países que se están empezando a especializar, por ejemplo Luxemburgo, Holanda,
Irlanda y de alguna manera también Suecia se están empezando a especializar ya en movimientos de capitales, de ciertos bonos, de ciertos fondos de inversión, de ciertos bonos de ciertos fondos de pensiones. Y yo creo que lo que hay que hacer es avanzar a varias velocidades. No podemos esperar a que todos los países de la Unión Europea de los 27 estemos todos al mismo nivel. El precio de Europa es que el problema de Europa y el precio tan alto que estamos pagando es debido a la fragmentación. Todavía no confiamos lo suficiente en estos movimientos de capitales transnacionales. Entonces, si estos países que son un poco pioneros pueden hacer como de campeones europeos y puedan tirar del resto de los países para agilizar esa unión del mercado de capitales, yo creo que sería absolutamente necesario para poder ser más competitivos, aumentar la productividad y darles a las empresas punteras, sobre todo, el tipo de financiación que merecen. Luego, el otro tema, además del acceso a la financiación, es la inversión en investigación, desarrollo e innovación, que se queda muy corta con respecto a Estados Unidos, con respecto a China. Esto lo vamos a tener que hacer. Y también adaptar las nuevas tecnologías. Es cierto que ya hay empresas que tienen la inteligencia artificial, que están cambiando ya el método de trabajo, pero son las grandes. El problema es que predomina mucho todavía la pequeña y mediana empresa, que no tiene por qué ser un problema, es algo bueno, pero hay que ayudarla. La pequeña y mediana empresa necesita otro tipo de financiación, otro tipo de impuestos, otro tipo de apoyo que necesitan las grandes. Entonces, reconocer esa granularidad que tenemos en Europa, que es por un lado un activo y por otro puede frenar la integración y el hacernos más fuertes con respecto a los competidores, eso es muy importante. Entonces, el único problema que yo le veo al informe Draghi, que por cierto, no sé si debería decir esto, pero es un informe técnico y los que gobiernan la Unión Europea son políticos, entonces veremos a ver hasta qué punto se puede aplicar. Pero yo el problema mayor que le veo es que la deuda europea iba a aumentar mucho más. Ya es muy alta, entonces, claro, estamos hablando de deudas que pagarán nuestros nietos o las generaciones siguientes. Entonces, un poco cuidado con esta dinámica de la deuda, porque sí que tenemos que invertir más, pero todo no tiene que ser inversión. Tenemos, por ejemplo, los fondos Next Generation, que todavía no se han utilizado al 100%. Afortunadamente para la DANA, porque ahora algunos de estos fondos se han canalizado hacia Valencia. Pero quiero decir que también tenemos que pensar en la capacidad de absorción de estos fondos. Ya me lo dejo ahí. Sí, Gonzalo, vamos a hablar un poco de la parte política. Aquí se ha dicho que pues, se plantea la hipótesis de una Europa a dos velocidades. Uno pensaría del informe Draghi, si se va a llevar a la práctica, que necesitaríamos, digamos, más soberanía europea y una cierta pérdida de soberanía. Yo incluso pensaría que sin un impuesto europeo es imposible financiar sobre todo la parte de inversión pública. Es decir, confiar en la deuda me parecería absolutamente... Políticamente, ¿cómo ves si Europa está preparada para debatir, siquiera, que pueda haber dos velocidades? Debatir más integración política y decisoria, un impuesto europeo. ¿Crees que se dan circunstancias para esto, para debatirlo? Eventualmente aceptarlo, claro, pero... Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente yo estoy más en el sector, digamos, político. Al final la economía es la manifestación, lo que decía Blanca, es la manifestación de decisiones políticas, ¿no? Y al final Europa está en manos de políticos profesionales en casi todas partes, y un técnico de categoría superior, como puede ser Draghi o Letta, etcétera, pueden hacer informes fantásticos, pero luego tiene que haber la voluntad política en 27 países para seguir adelante, ¿no? Entonces, la Unión Europea es verdad que ha progresado siempre a golpe de dificultades. O sea, cuando ha habido pasos adelante, cuando estaba ante una crisis, y ha sabido dar un paso adelante y poner instrumentos comunitarios para la salida, por ejemplo, de la crisis, los temas de inmigración. Yo estuve en su momento cuando a principios de los años 2000 vinieron de la Unión Europea a vernos el sistema de inmigración en España, y vinieron con un informe hecho en Bruselas diciendo: la inmigración va a ser el programa fundamental de las sociedades europeas en el siglo XXI. Los vimos llegar con esos informes y dijimos, bueno, qué exagerados, pero ¿cómo se les ocurre decir esto? El problema mayor de las sociedades europeas en el siglo XXI. Pues sí lo es, porque muchas decisiones políticas, muchos gobiernos, muchos resultados electorales se están tomando en función de las cuestiones de inmigración, ¿no?
Entonces, ¿qué encontramos en la Unión Europea? Que en este momento somos 27 países. Todavía no se ha digerido bien la ampliación hacia el este. Y los países del este les vemos que permanentemente, Hungría, Chequia, Eslovaquia, etcétera, son reticentes a lo que es al final ceder soberanía en aras de la Unión Europea. Ellos tuvieron toda la soberanía secuestrada bajo el régimen soviético y ahora yo creo que no tienen mucho deseo de ir cediendo soberanía, quieren afirmar lo que son, su historia, su cultura, etc., ¿no? Entonces tenemos ahí, aparte de los niveles de desarrollo, de crecimiento, de diferencias económicas de tamaño, tenemos esa falta de decisión política de decir, bueno, vamos a ir los 27 a una progresiva unión política, que en el fondo es la única manera, o sea, la única manera de tener autonomía estratégica, de poder hablar de tú a Estados Unidos, de hablar a China, es si progresamos en nuestra unidad política y Europa es percibida como una unidad, ¿no? Un colega mío, que ha sido embajador en China hasta hace 2 años, decía que hay una, que no se sabe, pero que sabe exactamente, parece ser que Xi Jinping le dijo a Macron, dijo, pero bueno, ustedes esto de Europa y tal, pero ustedes ¿por qué no resuelven toda esta cosa tan complicada que tienen en Europa de comisión, de consejos, de unanimidades, de mayorías, de parlamento, etcétera? ¿Por qué no hacen solo un país y así sabemos con quién hablamos? No sabemos si será verdad o no, porque parece ser que fue, pero esa es la percepción desde fuera, ¿no? O sea, yo he estado destinado en Japón, ¿no? Entonces en Japón hay la embajada de la Unión Europea, 27 embajadas de los países miembros, porque todos tienen embajada allí. Entonces el gobierno japonés, que nos entiende mejor que muchos otros, afortunadamente, pero claro, tiene 27 mensajes distintos porque seguimos existiendo, proyectando nuestros valores, nuestros intereses, etc. Entonces yo creo que que estamos también una vez más en un momento crítico en que hay que tomar decisiones de largo alcance, progresar en la unidad política y renunciar pues a pequeñas parcelas, lo que decía Tony, ¿no? Toda esta fragmentación regulatoria, o sea, es increíble. En España, yo he estado con gente en el gobierno de José Manuel García Margallo, con reuniones allí en la crisis del año 12, que era una crisis terrible económica, con los representantes de grandes multinacionales en España, y alguno de ellos decía, mira, es que es increíble, es que estamos trabajando en España, pero es que tenemos 17 regulaciones según las comunidades autónomas. Ustedes tienen, bueno, pues eso que tenemos que hacer en España, o que deberíamos hacer en España, hay que hacerlo también en la Unión Europea. Como no nos perciban con una unidad de criterio, con una estrategia, con una voluntad común, pues no seremos unos interlocutores a la altura de los... Muy bien, bueno, vamos... ¿Puedo romper sí. muy rápidamente, solo sí, es muy interesante? O sea, es verdad, yo soy fundamentalmente pesimista al respecto de las posibilidades que tenemos de avanzar con el informe Draghi y demás. Pero mira, yo cuando estuve haciendo el stage en la Comisión Europea hace 15 años, parecía imposible que tuviéramos una emisión de deuda compartida, unos bonos que permiten financiar shocks asimétricos como el de la pandemia, el activismo que hemos tenido del Banco Central Europeo, del BEI, hemos creado incluso ¿cómo se dice? Un Common Unemployment Scheme, ¿no? Un fondo común de desempleo. Digo que, lo decías, ¿no? Las crisis permiten avanzar mucho más de lo que algunos hubiéramos pensado en ese momento, ¿no? Y también estuve un tiempo en el Parlamento Europeo y parecía imposible. Yo creo que precisamente estas amenazas nuevas, la victoria de Trump y tal, tienen muchas cosas malas, pero es una oportunidad para avanzar políticamente también en Europa. Muy bien, bueno, vamos a descender un poco a España con el poco tiempo que tenemos. Quizá podríamos continuar con tu exposición y nos dieras algunas pinceladas, en tu opinión, de cuáles serían los aspectos críticos de la política exterior española en este mundo y en esta Europa. Yo creo que lo que es crítico es tener las ideas claras y tener una política exterior de Estado, ¿no? Nosotros en el año 17, España no tenía una estrategia de política exterior como tal. Fue un objetivo personal del ministro García Margallo. Y después de mucho luchar con la administración, con los distintos ministerios, se publicó una estrategia de política exterior de España, válida para los años 18. El año 14, perdón, la primera fue en el año 14.
en el año 15, pero elaborada en el año 14. Y era para el año 15 al 19. Y entonces era una estrategia clásica que yo creo que es la que, en fin, que es un poco el resultado de nuestro papel en el mundo, ¿no? Mucha Unión Europea, una relación transatlántica, atención al sur del Mediterráneo y, por supuesto, Iberoamérica, ¿no? Era sobre todo una estrategia de intereses, de defensa de intereses y de promoción de valores también. ¿Qué ocurrió? Que la siguiente, esta era del 15 al 19, la siguiente, que ha sido del año 20 al 24, está elaborándose la siguiente, pasó de ser una estrategia, también estrategia de política exterior de España, años 15 al años, como digo, son 19 al 24, y ya no era tanto una estrategia de defensa de intereses de las empresas, de intereses de las comunidades españolas en el exterior, de los ciudadanos, sino más una estrategia de valores, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que hay que corregir. O sea, yo creo que se necesita una política exterior de Estado acordada en el máximo posible de puntos de acuerdo entre los dos partidos grandes y defenderla. O sea, defender la política exterior. La política exterior no está para hacer propaganda o para las fotografías, está realmente para defender los intereses del país. Y yo creo que ahí es muy posible un acuerdo entre los dos grandes partidos para defender la política exterior, por lo que decía antes, para que nos perciban como un país que tenemos una idea de lo que queremos ser, de lo que queremos defender, etc., ¿no? Siempre ha habido momentos bajos, ha habido momentos más altos, etcétera, ¿no? A mí ahora, por ejemplo, me ha dado mucha pena pues, la cumbre iberoamericana de Cuenca en Ecuador, donde ha ido ya solo un jefe de Estado, el rey, y el presidente Noboa de Ecuador, ¿no? Y en cambio, bueno, pues estaba el G20 con todos los presidentes, etcétera. Entonces, nosotros creo que hemos descuidado algunos ámbitos donde tendríamos que tener una presencia más continuada, más seguida, más seria, ¿no? Un poco en todas partes, ¿no? O sea, yo creo que esa vocación del exterior es muy importante y, como digo, debería ser algo en que toda la sociedad española debería acompañar al gobierno de turno para proyectarnos fuera. Muy bien, Toni. Tú has tenido una experiencia política, supongo que no la has abandonado a otro nivel, y escribes y investigas sobre políticas económicas y propuestas de reformas para España. No te voy a pedir que nos cuentes todo, pero 3 decisiones de política económica que tomarías si fueras presidente del gobierno. A ver, o sea, primero hemos estado hablando del problema de Europa. Claro, si tú miras a Europa en comparación a Estados Unidos, tienes un problema de divergencia, pero si miras a España en relación a Europa, también tienes un problema de divergencia de productividad muy grave, ¿no? Ahora estamos más o menos en un PIB per cápita parecido al que teníamos en 2006, ¿no? Entonces, la trayectoria convergente con Europa desde los años 80 hasta el 2006 es bestial. Pasas de estar un 30% por debajo más o menos de la media de PIB per cápita en Europa a estar un 9% en 2008 y luego te vuelves a alejar y ahora estamos más o menos un 17% por debajo en PIB per cápita que la Unión Europea. Por tanto, estamos ante un reto. Si el de Europa es grande, el de España todavía lo es más grande, ¿no? Y yo creo que es importante, antes de hablar de políticas, entender dónde estamos, porque por un lado, tenemos un corto plazo muy bonito. O sea, cualquier economista, si me dices que el mercado laboral español tiene los afiliados a la Seguridad Social que tiene hoy, y eso con una subida de salario mínimo del casi el 50%, que tenemos una reducción del déficit tan rápida, que tenemos estos ingresos fiscales, o sea, tienes unos datos en corto plazo buenos, ¿no? Pero tienes un reto de productividad muy grande. Entonces, aquí se habla mucho tradicionalmente, yo cuando hacía programas electorales y cuando estaba en el Parlamento y eso, siempre las reformas, grandes reformas estructurales, ¿no? Yo creo que hay un problema de approach a las reformas. O sea, al final, si tú logras hacer pequeñas reformas incrementales en determinados ámbitos, no necesitas poner de acuerdo ahora con este Parlamento tan ultrafragmentado que tenemos a no sé cuántas fuerzas políticas para hacer una gran reforma de Estado de la educación y un gran pacto que dure 40... Eso no va a pasar. Somos incapaces de pactar
para una emergencia nacional como la DANA, lo más básico, no vas a llegar a un acuerdo de Estado de largo plazo. Pero nosotros en SADC-POL hacemos experimentación con políticas públicas, como se hace con las vacunas. Hicimos un programa muy bonito, por poner un ejemplo muy concreto, de tutorías online para niños vulnerables, en el que asignamos de manera aleatoria un tratamiento, 400 niños, a 200 les asignamos esta vacuna para testar sus efectos. Era un programa de refuerzo educativo de matemáticas de 8 semanas. Pues bien, al cabo de 8 semanas pudimos ver los efectos causales de ese, porque son grupos estadísticamente comparables, equivalentes, ¿no? Mejoras del 30% de matemáticas en el grupo de tratamiento versus el grupo de control, reducción de más del 50% de la repetición escolar al año siguiente en ese grupo muy vulnerable, de niños de Ciutat Bella, de Vallecas, una mayoría de inmigrantes. Digo, eso es una política que implementada a escala, si logras, imaginaros que de pronto en un país con el abandono escolar temprano que tenemos, logras reducir a la mitad, o sea, cambias la trayectoria de crecimiento y de paro estructural a largo plazo en el país, que está muy asociado a los problemas de fracaso escolar que tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay una cuestión de cambio cultural en las reformas, en las políticas, es decir, oye, hagamos, en vez de lanzarnos a decir, oh, yo conozco, pilotemos con cositas pequeñas, probemos, busquemos acuerdos, políticas incrementales que a lo mejor no necesitan de tantos acuerdos y se puede avanzar mucho. Déjame que te dé una segunda, no sé si voy a hacer 3, pero no me quiero enrollar más. Te doy una segunda muy rápido, que es una propuesta que en el libro que se llama Un país posible, que publicamos el año pasado con muchos economistas, Andreu Mas-Colell, que algunos conoceréis, que es probablemente el mejor economista que hemos tenido en España, académicamente hablando, Andreu dice, vamos a hacer una política con fondos europeos de atracción de 2.000 investigadores de frontera. O sea, gastar 1.000 millones. Claro, si tú de pronto haces investigación de frontera en un mundo que basado en el conocimiento, puedes cambiar la trayectoria de crecimiento y productividad de un país, porque de esas investigaciones de frontera, que tú además puedes elegir, dices, oye, soy muy bueno en biotech, o soy muy bueno, quiero estar en IA generativa, o quiero estratégicamente. Claro, la dinámica de crecimiento, las patentes, las empresas que pueden salir de ahí pueden... Claro, eso no es nada 1.000 millones. No sé lo que cuesta un kilómetro de vías, del que al final nos hemos gastado más del 50% de los fondos europeos, básicamente en infraestructuras físicas, pero muy poco en infraestructuras humanas, ¿no? Esos dos ejemplos son... Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en un entorno empresarial. Blanca, querría que cerraras con un mensaje para el mundo empresarial aragonés, español, en este contexto del que hemos hablado. ¿Cuáles serían las recomendaciones que harías en la gestión, la gobernanza de las empresas? Bueno, situando a Aragón en el contexto español que Tony ha descrito muy bien y en el contexto europeo del que ya hemos hablado, yo creo que los empresarios aragoneses tienen que darse cuenta de los muchos activos que tenemos en esta tierra, tanto a nivel de recursos naturales, como pueden ser las energías renovables, como a nivel de terreno, como a nivel de capacitación. Obviamente que, como pasa en el resto de España, nos falta invertir más en innovación y desarrollo y también aumentar la productividad. Un problema que tenemos también es la falta de adecuación del contenido de la educación a las necesidades del mercado laboral y, por tanto, esa colaboración público-privada. Y cuando digo público-privada no solamente es entre el gobierno y las empresas, sino también con la universidad, con las organizaciones que representan a la sociedad civil, para poder precisamente anticipar cuáles son las necesidades del mercado laboral y cómo formar a los jóvenes del día de hoy a todos los niveles, empezando por la ESO, y que empiecen a aprender nuevas tecnologías, que sepan lo que es la inteligencia artificial, la formación profesional, la universidad, que puedan hacer prácticas ya mientras están estudiando. Eso es fundamental, porque el problema es precisamente que no crecemos lo suficientemente rápido para crear puestos de trabajo. También hay demasiado énfasis, yo creo, en lo que es la administración. El crecimiento va a venir de la empresa privada. Hay que creer en que el tirón del crecimiento lo van a dar los empresarios. Entonces, facilitarles también desde el punto de vista que sigan ese diálogo con el gobierno para simplificar la carga tributaria. En algunos casos es muy alta. Y luego yo creo que en Aragón otro tema
que tenemos también que resolver son los desequilibrios regionales. No todo tiene que ocurrir en Zaragoza, tenemos que ver qué tipo de infraestructuras necesitamos financiar. Algunas ya están ahí en el programa desde hace muchos años, pero no se han ejecutado, para también poder equilibrar las zonas más remotas del país, porque esto no solamente crea desigualdad, sino que también es un problema para el medio rural. O sea, necesitamos del medio rural, no solamente para la subsistencia, sino también para proteger los ecosistemas y crear mano de obra. Entonces, bueno, a todos estos pioneros que tenemos en Aragón en la industria agroalimentaria, por ejemplo, que sigan adelante, que se hagan más internacionales. Yo creo que es muy importante esta internacionalización de las empresas aragonesas, que ya está ocurriendo, pero la tenemos que llevar a una escala mayor. Yo creo que, y este es el tema de fragmentación que tenemos en España y también lo tenemos en Aragón, que se hacen cosas muy buenas, pero es a una escala relativamente pequeña. Entonces, ¿cómo unirse? A veces hay proyectos muy similares, empresas que hacen cosas muy similares, pero lo hacen cada una por su lado. Entonces, ¿cómo fomentar? Y esto la CEO lo está haciendo muy bien, para poner a todas estas empresas en un foro donde puedan identificar posibilidades de colaborar y que esto no se quede solo en Aragón. Yo sueño que Aragón se va a convertir en un polo de crecimiento, sobre todo con nuevas tecnologías a nivel europeo, y ojalá que lo podamos ver pronto. Bien, muchas gracias. Nos hemos pasado ya. Gracias. Tiempo para esta segunda mesa redonda bajo el título Una mirada desde el territorio. Vamos a aterrizar en nuestra comunidad, vamos a aterrizar en nuestras provincias y vamos a intentar desentrañar cómo pueden afectarnos todos esos movimientos geopolíticos y geoestratégicos mundiales que hemos escuchado en esta primera mesa, y aterrizarlos a nuestra comunidad. Hemos contado, bueno, ya les ha presentado Mercedes. Por Huesca empezamos de norte a sur. Tenemos aquí que Fácil, que es redactor de la agencia EFE. Hola. En Zaragoza, Javier Rueda, jefe de opinión del Heraldo de Aragón. Y en Teruel tenemos a J. Vicente, director del diario de Teruel. Hemos sido testigos en esta última hora y de una manera muy completa de las oportunidades, de los riesgos, sobre todo de los riesgos que la economía global tiene por las diferentes decisiones que se van tomando en los gobiernos. Y, como les decía, vamos a intentar situar a Aragón en este conglomerado, en esta situación mundial, y vamos a intentar identificar el impacto de todas esas cuestiones en nuestra economía, en nuestro día a día. Si os parece, en primer lugar, hablamos de las fortalezas que tiene cada una de nuestras provincias. ¿Qué oportunidades debemos aprovechar? Empezamos por el norte, Quique. Bueno, en Huesca la situación estratégica es una de las claves fundamentales para el desarrollo de la economía, una economía que es muy débil, muy endeble y desde luego muy sujeta a los vaivenes que estaban hablando antes a nivel mundial, de todos los movimientos que se están produciendo. Es verdad que el panorama que los que nos han precedido no es un panorama muy halagüeño, sino más bien tirando un poco a sombrío. También ha abierto las oportunidades, ¿no? Pero Huesca es una provincia que está basada ahora sobre todo en una industria muy estacional, que es la del turismo, la nieve. Huesca es una provincia, insisto, en la que la agricultura y la ganadería es fuerte y están fundamentando una industria agroalimentaria importante, pero porque las grandes industrias aquí que tenemos en la provincia son sobre todo fundamentadas en la agroindustria y, por supuesto, es una cosa todavía por desarrollar. ¿Dónde están las oportunidades? Pues lo que está haciendo ahora el gobierno aragonés, está promoviendo, está intentando sujetarse a todas las corrientes que vienen del exterior, las nuevas tecnologías, la importancia de desarrollar empresas fuertes a nivel tecnológico. Es verdad que hay mucha empresa, como nos contaba antes, mucha empresa aquí, sobre todo pymes. Las pymes hay que tener en cuenta que hay que apoyarlas muchísimo para que se integren en todo este complejo mundo de las nuevas tecnologías. El otro día leía que más del 94-95% de las empresas pymes que tenemos no tienen todavía, no utilizan las nuevas tecnologías. En este mundo tan complicado, tan fragmentado, donde el comercio es fundamental, la tecnología,
es muy complicado competir si no metes allí, te metes en todo en este mundo. Entonces, bueno, quedan muchas cosas que hacer por ahí y por ahí tenemos que tirar. Nos vamos a Zaragoza, aquí está claro, ¿no? Hablamos de la automoción que desde hace muchos años tira de esta economía, pero ¿qué otras fortalezas podemos tener aquí en la provincia? Bueno, yo lo veo de forma bastante positiva, moderadamente positivo, pero yo positivo. Yo creo en la parte más desarrollada del mundo. Aragón vive en un continente marcado por el desarrollo económico, por la calidad cultural, por la calidad de vida, por las libertades. Hablábamos antes de valores y eso no hay que olvidarlo. Basta con recorrer un poco algunos países del mundo para ver que vivimos en un sitio donde, dicho llanamente, se vive muy bien. Eso no lo olvidemos. Entonces, el contexto, aunque es verdad que estamos viviendo un cambio de paradigma, yo me gusta verlo como un cambio de orden mundial, que es como lo llama, por ejemplo, Kissinger en sus libros. Es verdad que es igual, quizás estemos viviendo un momento como 1919 con el final de la Primera Guerra Mundial, o de 1945 con el final de la Segunda, o de 1989 con la caída del muro de Berlín, y que estamos ahora efectivamente asistiendo al cambio de un orden mundial, que efectivamente yo tampoco sé muy bien hacia dónde irá, ¿no? Ahí hay muchos actores jugando, cada uno su estrategia, y yo creo que Europa efectivamente, como se ha comentado antes, Europa y Aragón dentro de Europa, dentro de España, tenemos que intentar jugar un papel a base de unidad para que no quedemos atrapados en una pinza entre Estados Unidos y China, fundamentalmente, o un bloque liderado por Estados Unidos y un bloque liderado por China, que es lo que algo de eso ya apunta. Entonces, Europa, que yo creo, honestamente, que es el mejor lugar para vivir hoy en el mundo, mejor que en Estados Unidos, aunque muchos parámetros de Estados Unidos sean más elevados, yo creo que la calidad de vida es sustancialmente mejor la de Europa. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso. Yo creo que tenemos esa ventaja de partida. Sectores que comentabas, Ana, por supuesto, hay varios sectores, todos los conocemos, la agroindustria que ha salido, la industria del motor, de la automoción, la logística, que se han ido desarrollando mucho en Aragón, el ocio vinculado a la nieve o a Teruel. En fin, tenemos esas fortalezas que todos conocemos y que no voy a insistir en ellas, que habrá que mantener en la medida de lo posible. Hoy, por ejemplo, hablando de la automoción, hay malas noticias. Hoy lo han podido leer en Heraldo y en los demás medios. Stellantis, la antigua Opel, ha anunciado que va a reducir la producción a una línea. Vienen malos tiempos, no hay que engañarse. La pujanza de China, quien te ha comentado, es muy potente. ¿Quién se va a comprar un coche de 30.000 euros fabricado en Stellantis y lo puede tener por 20.000 fabricado en China? Eso es una realidad. Entonces, las cosas en ese sector seguramente hay que hacer un replanteamiento no aragonés, no español, europeo, como apuntaban. ¿Qué quiere Europa hacer con su industria de la automoción, donde hay miles de puestos de trabajo? Hay que hacer un pensamiento. Seguramente, como decía Blanca, hay que ver dónde somos más fuertes y apostar por ello. Yo creo que en Aragón se abren dos opciones dentro de que no hay que descuidar ninguna. Esto es como los huevos en la cesta. Cuanto más cestas tengamos para poner huevos, mejor. Pero bueno, yo veo dos que ahora me parecen muy interesantes para intentar avanzar. Una es las energías renovables. Es verdad que ya se está haciendo mucho. Aragón es una de las comunidades que más ha hecho en este campo, pero habrá que hacer mucho más. Ojo con caer con el discurso victimista que ya pasó cuando llegó en los años 80 GM a Aragón, de es que nos van a invadir y después se nos van a llevar la electricidad. Bueno, si somos capaces de generar mucha electricidad, de generar puestos de trabajo en torno a esa electricidad, bueno, pues a lo mejor es una manera de mantener un buen desarrollo de Aragón como ya tenemos. Otro campo que me parece fundamental, están llegando un montón de centros de datos. Somos como la Virginia de Estados Unidos. Hay que aprovechar eso.
Pero hay que aprovecharlo no solo montando el centro de datos y llenándolo de máquinas y de ordenadores y que haya unas pocas personas de mantenimiento. Hay que hablar con los gigantes tecnológicos para intentar sacar el provecho que... Ya sé que no vamos a ser un gigante tecnológico, ya lo sé, pero bueno, se trata de aprovecharlo. ¿Qué echo de menos con eso? Ya acabo, Ana, que si no me va a mirar con cara de liderazgos. Hace falta un liderazgo más claro. No uno, hace falta liderazgos políticos, sociales, culturales, educativos. Hace falta liderazgos más claros para decir, vamos a ir por este camino. Porque si no, como comentaba antes Tony, ni nos van a visualizar en Marif, donde si nos visualiza poco porque tenemos poco peso político, porque tenemos poco peso demográfico, ni nos van a visualizar en Bruselas ni en ningún otro sitio. Nos vamos con Teruel J. Vale, gracias. En primer lugar, buenos días, de nuevo, buenas tardes ya. Gracias por la invitación a la Fundación Basilio Paraíso. Y bien, a mí no me queda más que decir, suscribo todo lo que habéis dicho, poco al respecto me queda a mí, pero sí que lo voy a personalizar en lo que es en el área más grande en territorio, pero más pequeña en recursos o en economía que hay en Aragón, que es Teruel. Y sin embargo, si vosotros sois optimistas, yo lo soy todavía más. Desbordo optimismo. Y desbordo optimismo porque creo que pese a todas las circunstancias y todas las realidades que nos están... que creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que cada X tiempo estamos bien y pasa alguna. Sea Dana, sea una guerra, sea un COVID, sea, no sé, aquellos tiempos en los que todo era valentemente lineal y alguna vez pasaba algo, pues ahora, fruto que estamos en un geopolitismo comunicativo también y nos enteramos de todo, pues hay... cosas, acciones, incidencias que hacen que lo normal deje de ser normal y eso siempre afecta a todo el mundo, ¿no? Y como le digo yo a mis alumnos, si un chino estornuda, cómprate el Kleenex, porque es así. Entonces, en el caso concreto de Teruel, y yo podría poner en el ejemplo del último éxito industrial que tenemos, que es el aeropuerto, si esto nos lo hubieran dicho hace 10 años, que en Teruel iba a haber 170, ahora hay 120 aviones reciclándose, manteniéndose, pasando sus distintos checks en el aeropuerto más alto del mundo, donde es un negocio a éxito que ya nos lo quieren comprar en otros sitios, porque si en el mundo hay unos 30.000 aviones más o menos, no hay muchos sitios donde esto se pueda hacer. Y en otros sitios es mucho más caro por las circunstancias geopolíticas que comentamos antes, ¿no? Y esto es un ejemplo en el que hace unos años si alguien te hubiera dicho eso, diría en Teruel, que una palanca de crecimiento económico donde haya recorrido para los estudiantes que ya tienen grados centrados en esas formaciones específicas con trabajo a éxito. Esto iba a pasar, nos hubieran tachado de marcianos. Y sin embargo ha ocurrido. No yéndome a esto, yéndome a algo más pequeño y vertebrado en toda la provincia, que es muy extensa y muy rica a su vez, como muchos ya conocéis, pues creo que el futuro pasaría por buscar nichos de explotación, nichos de crecimiento, al nivel que sea. Puede ser el terciario, el agroalimentario, puede ser a través de la innovación, incluso el tecnológico, y tirar de las miguitas que nos deje el Silicon Valley de Zaragoza, que acabará siendo, y yo te lo compro también. Solo esas miguitas a nosotros nos van a permitir seguir y que esto sea un centro con un cariz económico distinto al que había llegado hasta ahora. Y si ya me centro en lo que históricamente nos había dado de comer, que era pues la gastronomía, los recursos naturales, también a eso se le puede dar una vuelta y buscar un nicho de mercado que nos visite y que nos busque a unos niveles más altos. Es hacer exquisita o exitoso esos recursos que hasta ahora eran más planos. Es decir, si yo puedo conseguir que el flujo turístico que llegue a mi provincia sea de un nivel más exquisito, pues mejor que mejor. Que para ello tengo que poner en marcha sostenibilidad, innovación en procesos de fabricación, de producción, pues hagámoslo. Solos no lo podemos hacer. Como habéis comentado, esto va de la mano de administración, empresas y la propia población, que en lo que yo toco en directo tienen muchas ganas. Muchas ganas. Para ello, algo importante, a lo mejor me estoy comiendo otra pregunta, hay que fijar población, ahí necesitamos manos. Por mucha inteligencia artificial que haga cosas fáciles y solas, la talla humana de las personas que se tienen que fijar ahí es importantísima. Sea a través de flujos migratorios de fuera que vienen a ganarse la vida y a tener un futuro mejor,
genial, lo compro. Pero incluso las personas autóctonas, que son los que saben sus recursos, tienen su conocimiento, han habidas de formaciones que les catapulten a hacer las cosas mucho mejor de lo que se hacen hasta ahora. Lo que hablabais antes, si yo soy bueno en esto, lo llevo haciendo toda la vida, si alguien me enseña a hacerlo mejor, pues ya éxito, entiendo, ¿no? Entonces, no me centro en ninguna cosa en concreto, sino simplemente doy un canto a la esperanza y al optimismo de que esto tiene, y espero que lo veamos juntos, no a muy tardar. Sí, habéis hablado de fortalezas, también de debilidades, de posibles soluciones. Hablabas, Jota, de la despoblación, del problema que hay en Teruel, que ya se llevan fomentando políticas desde hace muchos años, pero ¿qué es lo que se debería hacer? Decías tú, fijar población. Hay pequeños goteos, ¿no? En muchos pueblos, vamos viendo ejemplos todos los días, pero no hay algo concreto. Debería ir más industria, debería ir... Yo tengo la solución para la despoblación. ¿Cuál es la solución? Yo la tengo. Yo la tengo, estoy convencido. A ver, hay gente más cosmopolita que no lo sacarías de Manhattan, pero luego hay otro tipo de persona, clientes, audiencias, consumidores, que estarían dispuestos a comprar la calidad de vida que ofrece Teruel. Pero no a cualquier precio, yo lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta vivir bien. Estar desconectado del 5G, pero saber que si quiero conexión la tengo. Poder aparcar en la puerta, pero saber que si tengo que ir a tal sitio no tardo 8 horas. Si necesito estar relacionado con una urbe, tengo un tren. Si mi centro de salud tengo un médico que me atiende cuando me corresponde. Si a nivel educativo en mi escuela son 4 grupos de 8 niños, bilingüe. Ya te he dicho tres. ¿Quién no va a comprar eso? Costes más económicos. Por supuesto, para la administración quizá más, porque es un servicio público que solo tiene que pagar alguien. Pero yo estoy convencido que eso te lo compraría cualquiera. Es decir, yo tengo los mismos servicios. No vamos a tener este teatro, pero tengo los mismos servicios educativos, formativos, de entretenimiento, de ocio, de socialización, y con la tecnología, no digo nuevas, que parezco arcaico, con las tecnologías que nos han puesto al otro lado del mundo a solo un clic, yo lo compraría ya. Por muchas cuestiones, por calidad, por salud, por tiempo libre, por tiempo. Eso te lo ofrece un territorio pequeño. Te ofrece algo que no te ofrece dar nadie, y que el tiempo que das nadie te lo recupera. Pues es un valor en alza. Sí, claro. A esto tienes que añadir oportunidad de negocio, que la gente tiene que vivir de algo. Tiene que vivir de lo que genera. Ahora no es fácil, hay que desarrollar mucho mejor las infraestructuras, hay que potenciar los servicios. Sí, lo que te comentaba. Hay que mejorar muchas cosas. Ahora yo creo que es muy complicado. Ahora hay planes de vivienda, por ejemplo, en Huesca, me imagino que también en otras partes, planes para los ayuntamientos que son pequeños y tienen muy pocos recursos, porque puede haber gente interesada en asentarse en un pueblo. Lo que no hay es una vivienda donde alojarse. Entonces es fundamental desarrollar... Los ingenieros del aeropuerto tienen que irse a vivir porque no hay vivienda. Muchas cosas, ¿no? Pues entonces es que faltan muchas cosas todavía para que eso se pueda desarrollar. Claro. Yo comparto la visión que ha dado el compañero. Tú eres optimista, yo medianamente, tú también eres optimista. Yo veo que hay muchos condicionantes. Aragón es un pequeño peón dentro de un tablero de ajedrez muy complicado. Y en eso, cada vez que se mueven piezas, a nosotros nos afecta. Me gustaría, lo que has dicho tú, que el sector de las tecnologías se desarrollara, no solamente fuera una colonización de un espacio, sino que fuera algo más, pero hay que tener en cuenta que todo el capital que está llegando aquí es norteamericano y nosotros no podemos pedir, sino intentar engatusar para que eso realmente se desarrolle, ¿no? Bueno, ojalá sea así. Yo creo que hay que aprovechar la sinergia, sí, sin duda. Aparte, antes comentaba que el caso que lo que se está produciendo en Aragón se produjo hace unos años en el estado de Virginia. Entonces yo creo que hay que aprender de las experiencias, ¿no? La civilización humana ha ido avanzando porque se ha subido, como decían los clásicos, a hombros de gigantes, es decir, a hombros de los que han ido están detrás de nosotros y que ya subieron muy arriba. Hay que ponerse en sus hombros para ver mejor lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien y proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, la experiencia de Virginia, ver lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien
intentar aprender de eso sería fundamental. Yo creo que se pueden crear sinergias, ¿no? Se puede hablar con esos grandes gigantes, Amazon, Google, Meta, quien sea, e intentar ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué desafío a corto plazo nos plantea eso? La educación. Yo creo que la universidad, aquí ha salido antes, es clave. Hacer la prueba, si no la habéis hecho, os tuteo con vuestro permiso, iros el domingo al AVE a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde a la estación y veréis la cantidad de gente joven que se va de Zaragoza. Es decir, la despoblación ya no es la de Teruel, que va a Jota, ni la de Huesca, que va a Quique. La despoblación va avanzando también en Zaragoza. Porque uno de los desafíos, esta mañana de Economist, ayer me parece de Economist, publicó su informe anual de perspectiva. Y uno de los desafíos que plantea es el envejecimiento de Europa, que es un hecho. Aquí más acelerado, si cabe todavía. Tenemos muchos jóvenes que se van o a estudiar el grado, o a estudiar el doble grado, o a estudiar el máster, o a trabajar a Madrid, sobre todo. Barcelona menos, pero volverá, porque históricamente también fuimos a Barcelona. Mira a Tony, porque vives allá, me parece. Históricamente ha habido muchos aragoneses que se han ido a Cataluña. Ahora seguramente no se están yendo tantos y todo el mundo está mirando a Madrid, pero verá también Cataluña. ¿Por qué? Porque son polos, no nos engañemos, hay que intentar mantener el medio rural, sin duda. Las provincias pequeñas, sin duda. La España interior, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. No nos engañemos, vivimos en un siglo urbano. La gente se va a las grandes ciudades porque los chavales tienen oportunidades, ocio, calidad de vida, expectativas. Y eso cada día se da más en las grandes ciudades. Veo aquí personas ya de cierta edad como yo. La emigración del pueblo a la ciudad que se vivió en Aragón y en toda España en los años 60, 70, ahora ya hace una década se está dando de las medianas ciudades a Madrid, sobre todo, y Barcelona. Y eso es un hecho. Entonces, con eso hay que pugnar. Las universidades de Aragón, que ya tenemos 2, tienen que ser muchísimo más ambiciosas, con su profesorado, con sus expectativas, con grados dobles, triples o lo que haga falta, con los másteres. ¿Por qué la gente se tiene que hacer un máster siempre a Madrid o a Barcelona? Aquí que está Tony, que pertenece está en ESADE, que es un gran máster, o una opción de grandes másteres. ¿Por qué no podemos aquí? Vicente Salas, el presentador que hemos tenido aquí, es una figura de talla internacional. Ha sido un referente y es un referente consejero del Banco de España extraordinario. ¿Por qué no aprovechamos más las grandes figuras que hay en la universidad, como sea, o dándoles más medios, más proyección, más de todo? Es decir, tenemos que intentar fijar a nuestros chavales aquí, incluso atraer chavales de La Rioja o de Navarra o de otras localidades o de otras comunidades que estén cerca a estudiar aquí, a que se queden aquí y que desarrollen aquí, porque tenemos capacidades, tenemos opciones. Blanca, que decías antes, somos un espacio, un territorio amplio con materias primas, al lado de Francia, muy bien conectado, con un aeropuerto importante, tenemos ventajas, hay que aprovecharlas. Insisto, para eso hace falta liderazgo. Yo, con perdón, llevo 35, aquí ahora que está Paloma, la editora de Heraldo Aragón, llevo 35 años en Heraldo Aragón. Esto le he oído decir 200.000 veces. Mientras no haya liderazgos claros, políticos, insisto, sociales, culturales, económicos, que tengan claros los objetivos y que tiren de la sociedad para llegar a esos objetivos, estaremos repitiendo constantemente la misma cantinela. Hablabais del sector tecnológico, bueno, por eso ha salido. ¿Puede ser un nicho empresarial que tire de Aragón como tiró en aquella época? Te referías a Stellantis, por ejemplo, la antigua Opel. Sí. ¿Cómo debemos aprovechar eso? ¿Cómo podemos aprovechar eso en Aragón? Yo creo que, perdonadme, ahora os digo, hay que ver las posibilidades que nos brinda, sobre todo aprendiendo de algunos, insisto, bien lo que han hecho bien y bien lo que han hecho mal, e intentar ser un poco ambicioso. Hay que tener ganas de sentarse con los de Amazon, de irse a Estados Unidos y coger a Steve Jobs, sentarlo en la silla de su despacho y decirle, oiga,
¿Qué podemos hacer nosotros para sacar rendimiento a la presencia de 3 grandes centros de datos, incluido Huesca, que ustedes tienen en Aragón? Pero hay que sentarse con ellos. No me consta que nadie haya ido a ver a Steve Jobs y a sentarse en su despacho. ¿Que no me abre la puerta a la primera? Pues a la segunda. ¿Que no me coge? Pues me voy el fin de semana cuando salga a correr por alrededor de su casa y lo pillo corriendo. Es que o vamos o no vamos. Desde luego hay que sentarse en la mesa, pero hay que ofrecer algo también. Quiero decir, yo creo que hay que empezar a desarrollar, viendo que esto puede desarrollar fuertemente, hay que formar sobre todo a trabajadores y reciclar a trabajadores para que puedan ocupar puestos de cierta responsabilidad en este tipo de empresas. Yo no sé si ahora hay una plantilla aquí o un perfil de trabajador que responda a esas necesidades, pero eso va a ser fundamental. Que esa formación también se reciba aquí, que no haya que ir Exactamente, a grandes ciudades. es lo que se quiere hacer, una formación adecuada para que eso realmente se pueda desarrollar aquí. Es absolutamente fundamental. Y es un nicho muy importante, es un nicho del que se tiene que beneficiar tanto Teruel de una forma a lo mejor un poco más lejana, pero Huesca, desde luego. Huesca debería ser un corredor con Zaragoza, un corredor de oportunidades, no solamente una autovía física, sino un corredor de oportunidades en el que se proyectaran todo este tipo de actuaciones. Y yo creo que sí que hay desarrollo, pero insisto, ellos han dado un panorama, Huesca es un pequeño peón, quiero decir, y Aragón también es otro pequeño peón. Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque estaban hablando antes los que nos han precedido de aranceles, de fragmentación regulatoria, del informe de Draghi pesimista sobre las cosas que hay que hacer. Entonces, nosotros hay que recordar que estamos dentro de un país como España, con lo han dicho antes, con un parlamento absolutamente ultra fragmentado, en el que cuesta tomar acuerdos, y sobre todo acuerdos de Estado, y por supuesto un país como España que depende de los 27. Y yo estoy de acuerdo con lo que han comentado ellos. Habría que valorar la posibilidad de que hubiera distintas velocidades, pero claro, lo que lo contaba muy bien Gonzalo, dice, ¿cómo le vas a decir que renuncien aparte de su soberanía? Es difícil. Durante esta mañana una de las palabras que más se ha dicho ha sido Trump, ¿no? Y de hecho, bueno, aunque hablamos de Estados Unidos, pero hablamos de ese nuevo orden mundial que parece que en enero, cuando ya suba al poder Trump, puede cambiar o puede haber. Ya sé que queda muy lejano, ¿no? Estados Unidos queda muy lejano aquí con Aragón, con Huesca, Zaragoza y Teruel, pero ¿cómo puede afectar cualquier decisión o las decisiones que a priori, y sabiendo lo que hizo en el anterior mandato Donald Trump, cómo nos puede afectar a nuestra economía, al día a día, a esas pequeñas exportaciones que tenemos, que efectivamente no tenemos grandes cifras, pero puede afectar a 3 bodegas de vino, puede afectar a la agroalimentación o... ¿Cómo veis ese panorama? Si quieres, Jota. Pues yo creo que hay que darle la vuelta. Es decir, desde luego hay una serie de amenazas por todos conocidas, porque además esta persona ya hemos conocido cómo ha gobernado, pero no sabemos cómo va a gobernar la segunda vez, y es un poco impredecible. Ya ha puesto encima de la mesa algunas líneas que tiene previsto hacerlas, entonces al margen de eso, pues el problema que puede tener Teruel, Aragón, España en general y otros mercados es pues, todo el aspecto proteccionista, como hemos visto, que va a impedir que podamos vender allí como nos gustaría. Pero no es una cosa que piense yo, sino que distintos analistas piensan que ese escepticismo que provoca esta figura en ese mercado nos puede beneficiar a los que podemos buscar otros mercados, e incluso a nivel tecnológico Aragón se puede ver beneficiada porque estas tecnológicas quieran un terreno seguro en el siglo XXI, moderno, que les facilite esas instalaciones que a lo mejor en Estados Unidos ya lo miran con otros ojos, ¿no? Entonces, ese aspecto puede ser el que nosotros cojamos las migajas de los que no quieran apostar por un mercado americano. Y en el mercado de producción exactamente lo mismo. Desde luego que tendremos problemas con los precios de los componentes, de los flujos de materiales. Habrá que buscar otros nichos para comprar, para poder fabricar, y buscar otros escenarios donde podamos poner en valor lo que se hace aquí. Yo
quiero también ser optimista de nuevo, con precaución, desde luego. Y creo que esto podemos conseguir dar la vuelta y decir, bueno, tú estás así, tú estás poniéndote de perfil a la realidad mundial que exige, pues creo que las políticas del siglo XXI, pues bueno, el resto de países y lo que nos afecte a nosotros, mientras las administraciones también nos lo permitan, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero esto es la CPP, ¿no? Lo que es las políticas, tiene que ser la empresa privada y lo que es las administraciones. Si nos lo permiten, pues eso es lo que creo que se puede poner en marcha y darle la vuelta. Es volver a decir, bueno, me tengo que resurgir de otra vez de las cenizas a ver cómo lo hago, ¿no? Porque quien tenga el mercado plantado, le tengas que decir que ahora tiene que buscarse la vida en otros sectores como Sudamérica, Europa, Asia, pues a lo mejor es mucho más esfuerzo. Pero la opción está ahí. Entonces, vamos a ser el mercado de seguridad que no ofrezca ese país, aunque sea el país más grande del mundo. A nivel industria, si estuviéramos hablando de seguridad y a nivel... Es otra guerra, esa es otra, nunca mejor dicho. Sí, está claro que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el día 20 de enero se notará rápidamente aquí y podemos recordar el caso del jamón de Teruel, por ejemplo, ya pasó, ya hubo una subida de aranceles, por ejemplo, se pueden poner cupos, en fin, el proteccionismo está muy estudiado en la historia de la economía y ahora parece que él, por lo que ha dicho, anuncia una nueva época proteccionista, pero yo creo que eso nos tiene que obligar a todos en general, aparte de a buscar nuevos mercados, como decía Jota, a Europa a reaccionar. Europa tiene que... Yo creo, antes decía que estamos viviendo a lo mejor un momento equivalente a 1919, 45, 89. Yo creo que estamos en ese momento. Europa tiene que realmente intentar definirse como un actor político protagonista entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de todos los europeos el que avancemos en esta línea. Efectivamente, el informe de Draghi marca una pauta de por dónde hay que avanzar. Yo creo que además en el fondo además hay una cuestión de valores importante. A mí el ascenso de Trump, aparte de las derivadas económicas importantes que genera, hay dos asuntos que me parecen especialmente graves y que deben obligarnos a Europa a reactivar nuestros valores. Uno es que es un mensaje muy antipolítico. Yo creo que la victoria de Donald Trump nos lanza a todos el mensaje de que la intermediación tradicional que ha habido entre los ciudadanos y los políticos, que han sido los partidos y los medios de comunicación, están en crisis. Entonces, es un voto antisistema. Aunque él sea el candidato del Partido Republicano, ya no es el Partido Republicano como hemos conocido, es el Partido Trump, donde el Partido Republicano se ha rendido, se ha puesto a sus pies, afectando todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mensaje de antipolítica que nosotros debemos rechazar. La política en una democracia es fundamental y si no lleva a cosas como los que pasó hace 4 años, cuando mandó más o menos o sugirió a sus seguidores que asaltasen el Capitolio, y un mensaje antimedios de comunicación. Lo ha dicho su hombre fuerte ahora, Elon Musk, el dueño de muchas empresas, el hombre más rico del mundo, el dueño de Twitter, que ha dicho ahora a los ciudadanos decir, no, ya no necesitamos medios de comunicación. Ahora vosotros directamente a través de mi red, donde yo me hago millonario, que es X, os podéis comunicar directamente. Eso plantea democráticamente un reto importante a Europa, donde tenemos otros valores, ¿no? Entonces, me parece eso algo que hay que tener en cuenta también a pequeña escala, también aquí, también en este centenar de personas que estamos aquí. Esto nos interpela a todos, ¿no? ¿Qué sociedad queremos hacer? Perdonadme una anécdota. Yo doy clases en Derecho a los alumnos de primero de Derecho, unas poquitas clases de lo que era Derecho Político, que ahora se llama Derecho Constitucional. Yo doy fundamentos de Derecho Constitucional. Este lunes les pregunté, hablando del artículo 20 de la Constitución, hablando del derecho a la libre expresión, ¿dónde se informaban? Hace un año me dijeron que ya no se informaban mucho en los medios de comunicación. El lunes pasado me dijeron que ya no se fiaban directamente de los medios de comunicación. A ver, tenemos un problema muy serio porque los medios de comunicación, los partidos, son vehículos fundamentales en una democracia liberal como es la española y la europea, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal. Si los chavales se creen primero a un influencer en una red de origen chino como es TikTok,
antes que a un medio de comunicación donde hay un montón de periodistas intentando corroborar los datos de las informaciones que damos todos los días, tenemos un serio problema. Y esto, que ya sé que supera esta mesa, esto me nos parece da que para es un otra reto que mesa nos totalmente. interpela. ¿No? Javier, nos da totalmente cómo están influenciando las redes sociales en el periodismo actual y cómo cambian. Bueno, ya... En América Sí, sí, Trump desprecia a los medios tradicionales, está enfrentado a ellos y no se fía, y por supuesto su canal de expresión son las redes sociales, y X es una de las más fundamentales que ha tenido él. Trump tiene muy claro cuál es su... Es muy sencillo el manual de Trump, es América lo primero, ya lo dice él siempre, America First. Me da miedo Trump, pero también me da miedo el equipo que se ha elegido para dirigir todo ese proyecto que tiene, que es cuidado con lo que se ha metido ahí. Entonces, las dificultades que pueden venir a partir de ahora son claras. El proteccionismo que ha anunciado y la falta de fuerza en la Unión Europea para asumir allí un liderazgo potente contra eso que se nos viene encima. Y Draghi lo ha dicho muy claro, pero es verdad que es un técnico. Es verdad que es un técnico y que ese discurso técnico lo tienen que asumir los políticos. Con lo cual, pues hay tiempos muy distintos. Hay tiempos muy distintos. Entonces veremos lo que sale de todo eso. Nos queda ya poco tiempo, pero bueno, para un par de asuntos yo creo que todavía llegamos. Hemos hablado muchas veces, y aquí en Aragón también lo hablamos, de la importancia de esa colaboración público-privada para sacar adelante proyectos, para nuevos modelos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar esa situación en la comunidad? No todo va a salir de la inversión privada, pero tampoco todo va a salir de la pública. ¿Cómo unimos estos dos factores y cómo puede afectar a la implantación de nuevos mercados o a luchar contra, por ejemplo, lo que estamos hablando, de las injerencias externas a nuestra comunidad y a nuestro país? Pues yo creo que tiene que ser una sinergia compartida y conjunta. Necesitamos, y más en las zonas como Teruel, de ayuda de la administración, pues para poder llevar esa carretera que te va a ayudar a vertebrar después el producto que tú estás sacando, o esa línea férrea, o tener esa asistencia sanitaria en esa zona donde pues vivimos menos, pero no tenemos por qué tener menos derecho de atención. Y lo mismo a nivel producción, es decir, unas comunicaciones ya no físicas, sino digitales, que me permitan estar en el mundo, porque el silencio digital te invisibiliza y te coarta posibilidades. Entonces, la opción es ir de la mano administraciones, al nivel que sea, por supuesto nacionales, autonómicas y locales, y por supuesto la puesta en marcha de la acción privada, de las empresas a un nivel, empresas con pequeñas a lo mejor financiaciones o partners de colaboración, al pequeño, al autónomo que tiene el know-how, pero le faltan mimbres para poder sacar adelante, porque conoce muy bien sus posibilidades. El otro día coincidía con el gerente de un hotel de cierto nivel en el Matarraña, y él contaba que lo que había hecho era, para poner en marcha aquello, todo era absolutamente todo autóctono, desde la piedra hasta el quien llevaba el taller de la forja. Él había intentado dinamizar la zona tirando de lo que allí había. Lo que no había, obviamente, lo tengo que sacar de fuera. Ha construido, gracias a eso, dejándose aconsejar por incluso el menú, que los distintos menús de cierto nivel y cierta calidad que plantea, los hace autóctonos con cosas que se están cosechando como se hacía en tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué ha puesto? Con sostenibilidad, ha puesto en marcha y innovación, ha puesto en marcha lo que es bueno, lo que es fuerte para ese territorio. ¿Dónde viene el know-how? El know-how está claro. ¿Dónde viene la fortaleza de fuera? Financiación, porque eso solo no sale. Conocimiento para dinamizar aquello y que tenga una publicidad y que tenga una proyección nacional e internacional. Y ahora mismo pues, sus principales clientes son norteamericanos, que pagan por una botella de vino 3 veces más de lo que tú pagarías, pero no porque le estén colocando el producto, sino porque ese producto realmente es un producto de calidad que vale eso por el proceso previo que ha tenido. Pues a mí me puso en valor encima de la mesa pues una manera de hacer que algo que no tenía sentido hoy es una realidad patente, ¿no? Tiene que basarse, la colaboración público-privada es fundamental, tiene que basarse en el diálogo y en el análisis. Tiene que haber
una mesa que se junten ambas partes. Unos tienen que poner las ideas y los otros tienen que facilitar que esas se desarrollen. Si no, eso no se puede hacer. A mí lo que me preocupa es que haya formaciones que tengan cautela siempre hacia ese tipo de colaboración, que intenten poner, que no haya un acuerdo general político para eso, ¿no? Y que intenten poner obstáculos, zancadillas, y eso no se pueda desarrollar como se debería. Pero esa colaboración es fundamental. Si no pones los medios para que se desarrolle el entorno, un entorno adecuado para que se desarrolle esas ideas privadas que salen y que pueden crear riqueza, pues difícilmente se va a poder hacer eso. Y para eso hace falta acuerdos políticos, consensos. Si no, va a ser muy difícil. Yo por aportar algo más, que estoy de acuerdo con ellos dos, pero aportar algo más, parece que hace falta recuperar valores. Para sentarse a negociar hace falta tener valores compartidos, ¿no? Es decir, lo que dice Enrique es fundamental. Hay que sentarse, pactar, facilitar iniciativas privadas. Pero claro, quien se sienta a negociar tiene que compartir unos valores que siempre han existido. Es decir, que todos nosotros hemos vivido la transición democrática, donde seguramente por miedo a una involución todos avanzaron por una línea parecida porque compartían valores. Es decir, si yo pertenezco a un partido y Enrique pertenece a otro, y cuando me siento lo que voy a defender son los valores de mi partido, mal vamos. ¿Vale? Hace falta que tanto el sector público como el sector privado compartan una voluntad fundamentada en valores. Es decir, ¿realmente queremos que esto funcione? ¿Realmente queremos que nuestros ciudadanos cada día vivan mejor? ¿De verdad queremos buscar calidad de vida? ¿Queremos dar oportunidades a nuestros chavales? ¿Queremos que tengan vivienda, como comentabas antes, que los poemas de la vivienda? A ver, se pueden hacer cosas, pero falta tener la voluntad de hacerlas. Y claro, si jugamos el cortoplacismo de lo que quiero es ganar las elecciones que tengo dentro de 3 años, mal vamos. Entonces, me parece que algo que debemos recuperar desde la infancia en la universidad, que ya nadie habla de valores en la universidad, apenas, hasta en la vida social y en los medios de comunicación, son valores. Oiga, nosotros estamos aquí como empresa para ganar dinero, pero queremos ganar dinero en una sociedad mejor, donde la gente viva mejor, donde la gente sea más feliz, donde si un empresario norteamericano quiere invertir en Europa, diga, oye, ¿y por qué no nos vamos a Aragón? Porque allá se vive bien y la gente está a gusto, porque nuestros ejecutivos, nuestros trabajadores, los que mandemos a Aragón, querrán vivir en un sitio donde se viva bien. Y entonces es muy importante que también en las ciudades donde se concentra mucha riqueza se genere mejor calidad de vida. ¿Por qué me gustaría ir a vivir a Madrid o Barcelona? Porque yo creo que hay mejor calidad de vida. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es potenciar también la calidad de vida en Aragón. Ahí entraría, por ejemplo, y nos desviamos un poquito, pero ya terminamos, pues pactos de Estado, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, de esto lo hacemos así y venga quien venga, lo seguimos haciendo así porque tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis económica y hay que asentar bases, ¿no? Entiendo que eso es una de las... En Teruel estamos viviendo ahora mismo una realidad con la transición ecológica. Se terminó la minería, los recursos fósiles es la energía mala y entonces viene la energía buena, que es la eólica y la fotovoltaica. Teruel va a ser un nido, como ya lo está siendo también los Monegros, Zaragoza, en Huesca lo desconozco mucho, pero y aquello se aplaudió porque parece que va a ser esa recuperación a través de la energía, grandes inversiones que sienten población, que recuperen recursos y que haga pues que la riqueza que eso genera, que es mucha, se quede de primera mano en el territorio. Esa era la base y todos lo aplaudíamos. Hace 2 días poner en un anuncio de prensa un molino era algo que todos aplaudíamos y ahora un molino es algo totalmente denostado. Es una realidad. Y ahí es lo que estamos hablando. Se ha llegado a politizar hasta tal punto que o estás o no estás. Si estás, estás en contra y teniendo una misma finalidad, con discursos que podríamos comprar o no, pero se ha totalmente polarizado y la política por medio. Entonces ves alcaldes por un sitio, alcaldes por otros, con unos argumentos que yo no entro en esgrimirlos, pero como algo que la finalidad sería enriquecimiento de una población, de una zona que está depauperada y que, porque obviamente todas las zonas no tienen recursos para salir adelante y hay que poner alternativas, como podría ser esto, ¿no?
Pues no, aquí es la guerra constante, pero constante. Y no nos ponemos de acuerdo. Ojo, los proyectos están aprobados por Miteco, por el Ministerio, eso lo tira para adelante, pero la controversia, hace 4 días nos hubiéramos tirado de los pelos. Oye, va a venir aquí una empresa que quiere poner... Hombre, tampoco es guante blanco y que haga lo que le dé la gana. Habrá unos medios porque nos jugamos pues como dicen, no, renovable sí, pero no así. Pero estoy convencido que pueden estar y no así y que todos nos pongamos de acuerdo. Pues no nos ponemos de acuerdo. Lo importante es que esa energía se aproveche aquí. Las empresas requieren cada vez más energía. Entonces, si quieres atraer empresas, y están viniendo empresas, las tecnológicas, centros de datos y tal, pues les tienes que ofrecer energía. Por eso es importante que se desarrolle ese sector. Intentar apartarlo de toda la conflagración política que hay. Porque esto sirve también como herramienta de ariete a la hora de hacer discursos políticos. Y eso en fin, va en contra de todo. Bueno, nos quedan ya 3 minutos y os pido un titular después de todo lo que hemos escuchado antes, de lo que habéis ido comentando. Un titular, fortalezas, debilidades, riesgos. Empezamos por ti, Javier. Bueno, casi un titular más que informativo, de artículo de opinión, ¿eh? Yo diría, recordando a un canciller, von Baulo, me parece que se llamaba, un canciller alemán del siglo XIX, que decía, en este mundo complicado, los mundos siempre han sido complicados, ¿eh? En este mundo complicado, mejor ser martillo que ser yunque. Pues yo, la visión que tengo es que estamos a un panorama lleno de incertidumbres y Aragón tiene que sobreponerse a eso y saber aprovechar todo lo que tiene. Jota. Pues yo, que vengo de la rama de la publicidad, voy a hacer más escueto y voy a hacer casi un eslogan, ¿no? Entonces, yo creo que Teruel, y lo puedo hacer extensivo de Aragón, por supuesto, es una tierra de oportunidades, y aunque sea esto del lejano oeste, es una tierra de oportunidades, y que hoy Teruel y su corazón es el corazón de Aragón, late con fuerza impulsando innovación, sostenibilidad y nuevas oportunidades. Vale. Habrá que venir a Teruel, ¿no? Bueno, pues sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos de la Fundación.